Bueno, entonces, además de saludarles, quisiera que me confirmen, por favor, si es que el audio se escucha bien o tienen algún tipo de dificultad. Se escucha perfecto. Sí se escucha, profe. Ya, bueno, entonces Se escucha comenzamos. bien, profe. Chévere. Bueno, entonces, recordemos que lo que van a aprender esta noche les va a servir para que ustedes ya puedan, entonces, identificar qué significa ser buena persona. O sea, que recordar que no es algo subjetivo, sino es algo que había sido que ya tiene hasta número. También, entonces, esto les va a servir para que ustedes puedan identificar cuáles son los estudios científicos que se han realizado al respecto. Asimismo, les va a servir para que ustedes puedan entender las formas para medir esta bondad. Entonces, déjenme ver dónde puedo ubicar esto para que se ordenen. Ahí. Bueno, nos habíamos quedado entonces haciendo un resumen muy cortito de cómo es que inicialmente la psicología sí se enteró o sí se interesó en describir también el buen carácter o la moral, pero por diversas razones se pensó que eso era demasiado subjetivo o que dependía demasiado de las culturas y entonces se dejó por un tiempo de lado. Bueno, entonces, a ver, nos habíamos quedado ya, en esta parte, que refería entonces que para elaborar estos indicadores del buen carácter o de los rasgos positivos de la personalidad, se utilizó como modelo los modelos de psicopatología, es decir, el DSM y el capítulo 5 de la CIE-10. Bueno, entonces, con esto es que se creó lo que de forma común se le llama un manual de sanidades o un manual de, con otros términos, de rasgos positivos de personalidad. Bueno, entonces, este libro equivalente al DSM y a la CIE-10, pero de rasgos individuales positivos, se le llama clasificación VIA, porque es un acrónimo de Values in Action. Entonces, esto fue publicado en el año 2004. Y bueno, entonces, antes de entender cuáles son estos aspectos o sea, cuáles son estas 24 características positivas, entonces debemos entender 4 premisas muy importantes. Entonces, primero, debemos entender, miren, que en este manual de virtudes y fortalezas del carácter, entonces, se han elaborado o se han presentado cierto tipo de características. Por ejemplo, miren, nos dice que sí o sí estas fortalezas del carácter tienen diferencias individuales. Es decir, que no es que dos personas van a tener valores semejantes. O con otros términos, diferencias individuales quiere decir que las personas tienden a presentar diferentes niveles, semejante a la inteligencia. Ven, o sea que hay gente que tiene más valores y hay otros que tienen menos. Entonces, así mismo vamos a tener en este aspecto del buen carácter. O sea, va a haber gente que tenga más nivel en algunas áreas y en otras que tenga menos. Otro aspecto importante es que estas fortalezas del carácter tienen estabilidad, es decir, que parece ser que son transversales a diferentes áreas. Por ejemplo, si una persona tiene honestidad, no es que solo va a tener esa honestidad en el trabajo o en la facultad, sino en general esa honestidad en definitiva, esa honestidad es transversal a diferentes áreas y también tiende a ser estable, o sea, pónganse los niños o los adolescentes que tienen honestidad en general, o sea, tienden a continuar eso a lo largo del tiempo. Y otra cosa nos dice que tienen la capacidad de ser modificables. Es decir, uno de los aspectos que diferencia a estos rasgos de personalidad positivos es que si son un poco más maleables en comparación con el resto de rasgos de personalidad que han conocido ustedes en el Big Five. Es decir, estos también son estables, también son generales y también son distintos entre las personas.
pero lo positivo es que parece ser, o sea, que son más, tienen mayor posibilidad de modificación. Y entonces también cabe recordarles que esto de el buen carácter o los rasgos de personalidad positiva es algo más que la minimización o ausencia del mal carácter. Entonces, para esto considero que es necesario que vayamos a la pizarra y hagamos un gráfico. Entonces, nuevamente vamos a dibujar un plano cartesiano básico. Entonces, vamos a utilizar aspectos imaginarios. Entonces, vamos a plantear que acá están los valores positivos. Acá están los valores negativos. Entonces, esta lógica nos dice que para entender lo que es el buen carácter, necesitamos identificar algo. Miren, que imaginen que acá nosotros ponemos los defectos de la personalidad. Y en el otro lado estarían las fortalezas del carácter. Entonces nos dice que estas fortalezas del carácter es algo mucho más que no tener estos valores negativos. O sea, vamos a poner un gráfico. Imaginen, o sea, que tenemos una persona que está en este nivel. A ver si puedo hacer algo mejor. Un paciente, entonces, que tenemos, que está en estos valores. Dense cuenta que sus rasgos de personalidad, o sea, están en la parte negativa. Ahora veamos otro caso en donde esté aquí. Entonces ven que el sujeto no es que tiene aspectos negativos, sino está en un punto medio. Y ahora vamos al tercer caso, en donde se ejemplifica que las fortalezas del carácter es algo mucho más que no tener mal carácter. Es algo así como pónganse, un buen estudiante no es aquel que, que tiene calificaciones promedio, sino un buen estudiante es aquel que pasa el comportamiento que es normal, o sea, que tiene calificaciones más elevadas que lo normal. En este caso, normal estaría ejemplificado con la línea vertical. Entonces, esa misma lógica se aplicó para describir el buen carácter. O sea, no es solo tener poquito mal carácter, o sea, o poquitos defectos, o no es solo no tener defectos, sino quiere decir que el buen carácter se le entiende como una dimensión en donde hay dos polos y el buen carácter está en el lado positivo. Bueno, volvamos a nuestro PowerPoint. Otra cosa que es importante que entiendan antes de describirles las características es que recordemos que la excelencia humana, o sea, ¿cómo le podemos decir? Que el talento de la gente, pero no solamente referido al talento intelectual, sino también fíjense que hay personas que tienen un talento moral. O sea, para entender, pensemos un ratito en esa gráfica que les dije. Entonces, en la parte negativa, capaz que podríamos poner, pongas en ese grupo a personas que por alguna razón delinquen, que por alguna razón agreden a otro o han exterminado personas. Y entonces esta lógica nos dice que si bien es cierto hay gente que podríamos utilizar el término reduccionista como malas, también debemos recordar que si hay el uno, también hay otro. Así como hay gente que por circunstancias mata a otra persona por salvar una vida, o sea, no es que sea malo, sino de forma circunstancial mató a una persona. Pero asimismo no puede, es muy conocido que hay gente que sí tiene características patológicas graves. Pónganse el ejemplo más extremo, un asesino en serie. Entonces, asimismo, como existe gente que podríamos catalogarle de forma superficial como mala, nos dice que también existe lo opuesto, es decir, la excelencia humana a nivel de moral. Si es que tenemos algún tipo de incredulidad, ahorita quisiera hacer un ejercicio silencioso en donde yo les pregunto así algo como que ustedes a qué persona real admiran, o sea, a qué ser humano admiran, no importa si esté vivo o esté muerto. Entonces, aquellos que se les venga alguna imagen como algún familiar, algún deportista, algún cantante, fíjense que detrás de la admiración, usualmente la gente piensa que estas personas tienen algún tipo de excelencia moral, o sea, que son buenos por algo, o sea, por la perseverancia, por la amabilidad, por el amor,
por el respeto, como le quieran llamar. Entonces, el segundo punto a considerar, por más que sea muy obvio, es que sí, en esta clasificación se entiende que sí hay buenas personas, o sea que sí, la excelencia moral humana sí es auténtica. Y también que esta excelencia moral tiene presencia a lo largo de las culturas, es decir, que si tomamos, póngase las culturas de Oriente, Occidente, o las culturas antiguas con las modernas, percátense que comparten rasgos en común. Ejemplo, podríamos tomar las enseñanzas que nos dio Jung, o sea, cuando hace la comparación de los héroes. Ven que si nosotros pensamos ahora, pónganse un héroe moderno, puede que aparezcan esos que salen en la televisión, en las películas. Y si identificamos por qué se les admira a esos héroes, capaz que es por la valentía, por la fortaleza, por la ciudadanía. Y si se percatan, esos héroes son muy parecidos a los de la antigüedad, pónganse a los de la época etrusca, a los griegos, a los romanos. Entonces nos indica que parece ser que esta excelencia moral es algo intercultural porque es bastante común que la gente admire a personajes. Bueno, entonces dice que uno podría preguntarse, pero estas son, o sea, siguen siendo evaluaciones subjetivas, porque póngase, puede que lo que se considera bueno acá en Paraguay, puede que no sea tan bueno en Argentina o en otro continente. Entonces, eso se llama un cuestionamiento de la validez cultural. O sea, de que lo que se descubre en un lado, cuán útil es en otro lado. Pongas un descubrimiento norteamericano, cuán útil va a ser acá en América del Sur. Entonces, esos son cuestionamientos culturales. Entonces, nos dice que estos autores, para crear las fortalezas del carácter, lo que hicieron es un análisis intercultural, o también se le llama análisis crosscultural, el cual consiste en que agarras diferentes grupos de culturas y encuentras patrones en común. Y con esos patrones en común, ahí sí verificas con diferentes muestras. Entonces, quiere decir, miren, que estas 24 fortalezas del carácter nacieron del análisis del comportamiento moralmente bueno o el comportamiento moral o el comportamiento admirado en las tres tradiciones filosóficas y religiosas con mayor influencia hasta la actualidad. Entonces, ven que estas tres tradiciones filosóficas y religiosas, en términos sencillos, quiere decir, o sea, que se refiere a los tres focos de pensamiento que siguen vigentes a la actualidad. Entonces, fíjense, estos son tres. O sea, la tradición filosófica china, el sudeste asiático y occidente. Entonces, Peterson y Seligman agarraron los textos de de estas tres tradiciones y encontraron patrones en común. Entonces, si es que algún rato alguien les comentó, ven que hay una técnica que se llama análisis de contenido. En pocas palabras, o sea, para hacer de forma muy reduccionista, para que se entienda, es que agarras así libros y entonces empiezas a encontrar similitudes en mensajes o en términos. Entonces, es un trabajo gigantesco y por eso es que, miren, estos autores agarraron, o sea, los libros sagrados de la India o los textos del budismo o los textos, pónganse, de la antigua Grecia o los textos posteriores de los eruditos de la fe en la Edad Media. Es decir, hace un análisis gigante de la filosofía y las religiones en este planeta. Entonces, por eso es que miren, o sea, acá quiero enfatizar que a nivel de China, se, ¿cómo se llama? Se analizaron una gran cantidad de textos, pues, porque recordemos que en China podemos considerar que está cerca del 30% de la población mundial. Uh-huh. Entonces, con diferentes autores se hizo ese análisis en su momento. También, miren, se analizó el comportamiento moralmente bueno de los textos de la India, que también, o sea, es bastante conocido que es un país, o sea, con alta densidad poblacional.
Entonces, denme un segundo que acá tengo un problema antes de seguir. Mientras les consulto si tienen alguna pregunta. Ya, acá estoy. Bueno, ya resolví. Entonces, pónganse, a nivel de China, se identificaron varios textos de las enseñanzas de Confucio y del taoísmo. O pónganse, cuando hablamos de la segunda tradición filosófica de mayor impacto, se analizaron las influencias del budismo y del hinduismo. Y en Occidente, en cambio, se hizo un análisis de aportes como el Islam, el judeo-cristianismo y la filosofía griega. Es decir, en estas tres tradiciones se analizaron textos como las Analectas, el, el Bhagavad Gita, el Corán, el Éxodo, los Proverbios, la Suma Teológica, la República y Ética. Es decir, se analizaron los aportes de autores como Confucio, Lao Tse, Buda, Mahoma, Al-Farabi, Moisés, Salomón, Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino. Es decir, por ponerles ejemplos de varios autores que nos indican cuán transcultural fue este análisis. O sea, imaginen cuántos años le llevó a hacer esto. Entonces, al analizar estos aportes, es que crean una especie de modelo o indicadores de lo que significa la bondad, no solo en este planeta en el siglo XX o en el siglo XXI, sino cuáles son esos indicadores a lo largo de la historia. Ven entonces que en estas tres tradiciones hay descripciones de lo que es, póngase, ser un buen ciudadano en Grecia, en Roma, o lo que consistía ser una buena persona en la religión 1, 2 o 3, y así, o las virtudes que se admiraban que se admiran en Oriente o en otro tipo de disciplina. Por ende, si acá tenemos personas que tengan algún tipo de conocimiento en esas áreas, capaz que les sonó alguno de los autores que acá mencionamos. Entonces, los otros dos elementos. Dice que para crear estas 24 fortalezas no se utilizó como marco explícito ninguna teoría psicológica o filosófica. Es decir, o sea, no es que se analizó desde, pónganse, el conocimiento eh, de Asia o desde el conocimiento del sudeste asiático o desde la parte occidental, sino ellos utilizaron un análisis desde cero. Es decir, o sea, primero encontramos los patrones de las tres tradiciones y de ahí entonces les vamos ajustando. No es que agarraron primero, póngase tal teoría de tal autor de la psicología y ahí vieron si se replicaba, sino al revés, construyeron un modelo para ver si se verificaba en diferentes culturas. Y entonces ellos lograron hacer una clasificación de tres niveles. Es decir, el buen carácter a la actualidad, según las investigaciones que se manejan, está formado por tres niveles. Entonces, miren, nos dice que los indicadores de la bondad o los rasgos de personalidad positivos están en este segundo nivel. Por eso es que nos dice, miren, fortaleza A, B, hasta la D, por ejemplo. Y fíjense entonces que las fortalezas se agrupan en lo que se llama virtudes. Por eso es que la clasificación se llama de virtudes y fortalezas del carácter, porque las fortalezas son los indicadores de las virtudes. Es decir, es algo así como si analizamos nosotros la inteligencia. Ven que, por ejemplo, la inteligencia fluida tiene indicadores como el razonamiento espacial. O póngase que la memoria tiene como indicadores la memoria a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, asimismo, nos indica que los indicadores del buen carácter son las fortalezas. Y estas se agrupan en virtudes. Y el último nivel nos dice que son temas situacionales, es decir, o sea, que son circunstancias en donde se aplican las fortalezas del carácter. Por ejemplo, una fortaleza es
la persistencia. Entonces ven que la persistencia nosotros le podemos aplicar en la familia o en el trabajo. Entonces quiere decir que este modelo nos sirve para entender que lo más abstracto son las virtudes. Lo que podemos medir con claridad son las fortalezas. Y en donde podemos ver o aplicar es en las diferentes situaciones cotidianas. Entonces, bueno, en esta diapositiva están puestos de forma escrita lo que ahorita les expliqué con el gráfico. 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y el tercero. Bueno, y nos dice entonces que este modelo ha sido inspirado en los modelos de la psicología de la personalidad. Por eso es que capaz que si algunas personas les enseñaron lo que es el Big Five. Entonces ahí se enseña con un modelo parecido. O sea, acá está la extraversión y acá están facetas. Y después de las facetas están hábitos chiquitos. Entonces se agarró un modelo parecido a la personalidad. También deben recordar que estos indicadores de la bondad son susceptibles a cambios por los contextos. Es decir, ya el investigador Park, hace ya más de 17 años, identificó que hay ciertos elementos culturales como la religión o la persuasión política que pueden influir para que haya culturas en donde haya más una fortaleza que otra. O también hay varios estudios, incluyendo la tesis que realicé acá en Paraguay, en donde en su momento les voy a encontrar que parece ser que la persuasión política les está dificultando alcanzar una de las fortalezas del carácter. Entonces, quiere decir que hay evidencia, inclusive demostrada por quien les habla, que esto es cierto. O sea, que ciertos elementos de la estabilidad de un país, la presencia de democracia o no, parece ser, o sea, que no estoy minimizando, obviamente, no es que solamente, o sea, genera pérdidas humanas o pérdida de libertades, sino parece ser que influye para que la gente tenga cierta dificultad en alcanzar niveles del buen carácter, o sea, de cierta bondad. Bueno, entonces, es también muy importante que nosotros sepamos diferenciar entre las fortalezas del carácter con respecto a los talentos y habilidades. Entonces, dense cuenta que un talento o una habilidad es, pongas a alguien que sabe cantar bien, o alguien que baila bien, o una habilidad, póngase ser muy buena en algún deporte. Entonces, acá no estamos hablando de ninguna de ellas, porque fíjense que los talentos y las habilidades son menos voluntarios, es decir, parece que las personas, o sea, ya nacen con una mayor predisposición a ciertos elementos, o sea que los talentos y las habilidades son más innatos. Otra cosa nos dice, miren que estos talentos y habilidades son fortalezas, o sea, son aspectos positivos, pero no son fortalezas morales. Y lo último, lo más importante es que fíjense que la gente admira a alguien talentosa y hábil dependiendo de los resultados que consiga. Pónganse, alguien que es bueno cantando es admirado si es que canta bien. En cambio, las fortalezas del carácter son admiradas, inclusive aunque nos metan en problemas. Como pónganse, alguien, o sea, que por ser valiente y en el colectivo va y, o sea, reclama por sus derechos, puede que se meta en problemas. Es decir, el resultado que le genera ser bueno no es bueno, sino puede que le genere problemas. Pero igual las fortalezas del carácter son admiradas independientemente de los resultados que consigan. O si esto no se entendió, se explica de esta manera. Que miren, lo bonito del estudio científico de la moral es que se basa en analizar las características que la gente admira sin importar los resultados que le generen, porque son admiradas solamente por su propia presencia, no por los resultados que generan. Entonces, pensemos en una habilidad como patear una pelota. Ven que, o sea, es admirado si hace de un buen gol. Pero las fortalezas del carácter son valoradas socialmente independientemente de si generan o no buenos resultados. Como les digo, ven que, o sea, la gente que es honesta es admirada por ser honesta. Y no vamos a negar que hay veces que te meten problemas ser honesto. Entonces, quiere decir que las fortalezas del carácter son características
que van más allá de la eficacia, o sea, que pasan a un segundo plano, si es que ayudan o no, sino el ser humano las admira por su propia presencia. Hasta aquí les pregunto si tienen alguna inquietud o si quieren que les vuelva a repetir algún elemento. Bueno, entonces voy a seguir. Eh, entonces, en pocas palabras, la diferencia entre los talentos y las fortalezas del carácter es que el uno depende de si sirve para algo y el otro es admirado independientemente de si sirve o no. Entonces, bueno, ya veamos cuáles son estos 24 características. Nos dice que en esta clasificación DIA están puestos en 6 grupos con diferentes colores. Mira, nos dice que hay un grupo de fortalezas llamadas sabiduría, otras fortalezas del coraje, las de humanidad, seguido de justicia, la templanza, trascendencia. Entonces, cada uno de estos grupos tiene diferentes indicadores que les vamos a ir explicando uno a uno. Entonces, lo que es importante a este momento es que identifiquen que son varias características. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es explicarles uno a uno. Y lo que es muy importante, o sea, para que ustedes puedan aprender bien esto, es mientras escuchan la descripción, analizar si ustedes tienen si ustedes creen que tienen esa fortaleza o como que les falta. Entonces, antes de comenzar, es muy importante recordarles algo que hay evidencia, para adelantarme un poquito, ¿no? Que te indica que a medida que uno tiene más nivel de alguno de estos, tiende a presentar mayor salud, mejor calidad de vida, inclusive son predictores del rendimiento académico, el rendimiento laboral, de padecer menos, ¿cómo se llama? Menos de enfermedades físicas, menos de enfermedades mentales. También es un predictor de mayor estatus socioeconómico. Es decir, que hay evidencia que nos indica que esto no son solamente juicios morales o no son simplemente opiniones, sino en serio parece ser que al ser humano que posee alguno de estos le puede ayudar en diferentes aspectos. Entonces, acá están puestos 24. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué hay 24? ¿Por qué no son más o por qué no son menos? Entonces, asimismo, como para meter una enfermedad en el DSM o en la CIE-10 hay criterios, también para esta clasificación de fortalezas del carácter se establecieron ciertos criterios. Es decir, ven que hay cierto tipo de rasgos positivos admirados en ciertas culturas, pero si no cumplían estos criterios, no fueron incluidos en esta clasificación universal, o sea, esta clasificación mundial. Entonces, por eso es que nos menciona esto mismo. Nos dice que el primer criterio es que sí o sí, estas fortalezas deben contribuir a que la gente se sienta mejor. El segundo es que sí o sí, a nivel de los análisis cross-culturales, o sea, a nivel de las comparaciones entre culturas, para estar en esta lista deben ser características que son percibidas como moralmente valiosas. El tercero, que nos dice que eh, cuando una persona ejecuta alguna de estas fortalezas del carácter, es muy común que los demás traten de copiarles. Ejemplo, si es que alguno de ustedes ha visto alguna película que en serio le llega a conmover porque se muestra un valor humano muy bonito o muy bueno, percátense que es común que después de ver esa película uno quiera hacer algo así parecido. Póngase una que se me ocurre, que es la de la película que se llama Sueños de Fuga.
bueno, en su momento les mandaré a ver ciertas películas para que puedan calzar mejor el conocimiento. Entonces ven que ahí se habla mucho de la amistad, entre otros valores. Entonces podemos tomar como ejemplo, porque de esa película se ha mostrado, se ha evaluado que cuando la gente la ve, tiende a presentar comportamientos de mimetización o de copia, con lo que muestra que parece que se irradia. O si es que alguna persona, póngase, ha visto alguna película, se me ocurre una antigua que se llama Gladiador. Percátense ahí que te muestra mucho la valentía. Por eso es común que la gente que vea Gladiador como que sienta que quisiera hacer algo parecido, o sea, ser más valiente, ser más enérgico. Entonces, esto nos indica que a la actualidad se ha estudiado bastante que hay ciertas películas que parece que te fomentan, aunque sea de forma temporal, un comportamiento positivo. Y ahí yo les pregunto, ¿quién de aquí puede ponernos como ejemplo de alguna película que ha visto que le generó eso? Es decir, o sea, como una admiración, como que quisieras hacer lo que viste ahí en la película o algo parecido. En pocas, alguna película que les haya inspirado a hacer algo. Entonces les escucho. En mi caso, una película no, pero sería la serie Doctor House. Ya, ¿y a qué le incentivó? Eh, a mí particularmente investigar mucho acerca de Ah, medicina. claro, sí, entonces dense cuenta que nos dice que cuando uno ve algún tipo de manifestación de las fortalezas del carácter que le puede interpretar como que algún personaje de Doctor House sabe mucho o tiene amor al conocimiento, entonces por eso es que se replica ese amor al conocimiento. Otro ejemplo. Profe, a mí la serie de Annie with Annie se llama, creo así, algo así en Netflix, me inspiró bastante. Habla mucho sobre la amistad, el amor, la justicia y las diferencias que hay también en cuanto a lo social con las mujeres, con las otras etnias, y la verdad que me conmovió bastante. Entonces fíjense que parece ser que sí hay cierto tipo de manifestación de carácter moral que en serio le mueve a la gente. Muy bien. ¿Quién nos pone ejemplos de alguna película? Porque la verdad en serio es como que no les puedo seguir mucho. Profe, yo no sé si vos conocés esta película. En español sería Hasta el último hombre. Es una película de guerra. Es una historia real. Mm. ¿Y qué expresó De, ahí y qué le generó? es la historia de un soldado estadounidense que él era muy religioso, pero de todas formas él se enlistó en el ejército, pero se enfrentó a todo el mundo porque él no quería disparar armas. Sin embargo, él era médico. Y eso, él estaba ahí en la guerra, pero simplemente para ayudar a sus amigos, pero él no disparaba armas, no quería matar a otro ser humano, por ejemplo, a pesar de estar en el ejército y en la guerra, ¿verdad? ¿Y qué le generó a usted? O sea, o sea, ¿le sorprendió Y, la convicción o qué? y eso, la integridad, ¿verdad? Porque se muestra que él es muy, muy atacado, ¿verdad? Pero él se mantiene y inclusive sus propios compañeros, ¿verdad? Que al comienzo le menospreciaban, pero a lo largo de la película, ¿verdad? Al ver realmente que esta persona, no sé, no era ningún payaso, ¿verdad? Porque nadie lo tomaba en serio, pero al ver realmente el sacrificio que él hizo por todos, ¿verdad? Porque realmente hace algo muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Muy buena película, Sí, tal cual. realmente. Entonces, ahí nosotros nos podemos fijar que cuando se manifiestan, no es raro que inclusive aunque se manifiesten por medio de una pantalla, se irradian. Otra película que a mí me gusta mucho, o sea, que es La vida es bella, porque hay percates, o sea, que se muestra el amor, los valores de familia y otro tipo de elementos. Ujú. Sí, pues eso me olvidé de decirles que en diversos lugares, al escuchar términos o sea, el término valor o valores, se le tiene una connotación polémica. Acá estamos interpretando los valores desde el punto de vista transcultural, o sea, eh, no estamos refiriéndonos a una orientación política, sino a los valores de forma general. Alguien me parece que iba a hablar. Sí, yo era, A ver, profe, Joana. hay una película que me conmovió mucho que se llama Una estrella en la Tierra, es una película india y trata Ujú, de un niño que tiene dislexia y sus padres le cambian y cambian de colegio porque no sabe qué es lo que le pasa. ujú, Lo que sí que al final queda en uno de los colegios
y uno de sus maestros, que es nuevo, de artes, descubre que él tiene un potencial en el arte. Y eso, por ejemplo, me conmovió bastante, porque todos le maltrataban, todos le hacían a un lado, pero sin embargo, un profesor, ni sus padres le tuvo tanta paciencia, sino un profesor fue el que descubrió lo que le pasaba y también con mucha paciencia llegó a florecer lo que él realmente sabía hacer. Tenía un potencial gigante en eso, que era pintar. Claro, y ese es otro ejemplo en donde nosotros podemos ver que al toque, o sea, no cuesta encontrar ejemplos de que cuando vemos la manifestación de ciertos actos muy bondadosos, cierto comportamiento bondadoso, se irradia, o sea, te conmueve. Entonces, otra característica o requisito para entrar en esta clasificación es que sí o sí tienen que ser opuestos a lo que se consideran rasgos negativos. Pónganse, la venganza, ven que puede que haya culturas que le van a gloria o que crean que es buena, pero entonces no se puso en este criterio, porque la venganza también se interpreta como algo negativo. Entonces, sí o sí, para estar en esta clasificación, tiene que ser algo opuesto a lo negativo. Lo otro dice que tienen que ser rasgos tónicos o fásicos. Bueno, este es un término algo más complejo, entonces vayan siguiendo. Tónico se refiere a un rasgo que es estable. Por ejemplo, algo que es estable suele ser la temperatura de nuestro cuerpo. ¿Ven? O sea que en general siempre se manifiesta. En cambio, fásico se refiere a los comportamientos que solo se producen en ciertas circunstancias. Entonces, quiere decir que para que entre en esta clasificación, tienen que ser rasgos que están durante todo el tiempo o también rasgos que aparecen en ciertas circunstancias. Por ejemplo, hace un ratito dijeron, o sea, sobre características como la paciencia o, o la integridad. Ven que entonces uno, o sea, si agarramos la integridad, es algo tónico, porque en general se mantiene desde que estamos despiertos, o sea, todo el día. En cambio, fásico se refiere a rasgos que aparecen en ciertas circunstancias. Ven que la valentía es algo que necesitas una situación difícil para mostrarla. Entonces, estos rasgos se caracterizan porque son estables, o sea, aparecen, están todo el día. O también hay algunos que aparecen en cierto tipo de situaciones. Los otros, el siguiente, nos dice que sí o sí tienen que ser rasgos que son diferentes. O sea que se cuidó que no haya lo que se llama multiplicidad de términos. O sea, sí se ubican que una teoría tiene que ser sencilla, porque si le vas cambiando así de nombres o si te inventas cada tanto diferentes nombres solamente para vender un nuevo producto, no estás cumpliendo con el principio científico llamado navaja de Occam. Es decir, que en la ciencia, sí o sí, la explicación más sencilla es la más valorada. Entonces, por eso es que se percataron de que estas fortalezas tengan nombres únicos y sean diferentes entre sí. O sea, que no llamarles de diferente, no inventarse términos así nomás porque toca, sino que tenga una economía de términos. Un ejemplo que se nos puede ocurrir con mucho respeto es si analizamos cierto tipo de ciencias o sea que antes se enseñaba las neurociencias y póngase para llamarle a la, no sé, a un ventrículo, al cuarto ventrículo, se le pone diferentes términos como estructura ventricular o tal cosa. Es decir, cuando llamamos con diferentes nombres a un elemento, es confuso. Entonces, para no caer en eso, se recuerda que estas características son diferentes entre sí. El otro nos dice que sí o sí, estas 24, nosotros podemos sin ningún problema identificar alguna persona que lo tenga o algún tipo de, de sujeto que puede que no conozcamos, pero que sea alguien de lejos, o sea, alguien que ya ha fallecido, eso quiero decir, o alguien que hemos visto en la televisión. Entonces, por ejemplo, si les hago un ejercicio silencioso y les digo, a ver, o sea, entonces, ¿quién les, o sea,
¿qué persona se les viene a la mente si yo les pido que piensen en el valor de la amistad? O sea, ¿quién es un buen amigo o una buena amiga? Entonces, ven que no es difícil encontrar esa personificación real de estos modelos, de estas características. Es decir, que sin problema podemos encontrar gente que lo tenga. También nos dice que estas características pueden identificarse de manera bastante precoz en los infantes y en los jóvenes. Es decir, que no es que se requiere que lleguemos a los 18 años como los rasgos de personalidad para que podamos detectarlas. Y los últimos dicen que también para que esté incluido en esta característica, tienen que haber evidencia de que sean ausentes en algunos individuos. Es decir, semejante a las clasificaciones de enfermedades. Ven que hay gente que tiene síntomas depresivos. Hay otros que tienen pocos síntomas depresivos. Y hay gente que no tiene ningún síntoma depresivo. Entonces, acá también se incluye ese criterio. O sea que las fortalezas del carácter también en algunas personas son ausentes, o sea que no tienen nada de esa fortaleza. Y lo último es que para estar incluida en este grupo, sí o sí tiene que haber algún tipo de ritual social que le venere. Entonces, en ritual social, para meterme un poquito en psicología cultural y psicología social, quiero recordarles que un ritual se refiere a algún tipo de costumbre o algún tipo de festividad que los clanes realizan para difundir un valor. Por ejemplo, un ritual se llama Navidad. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál creen que es el valor que se fomenta en el ritual llamado Navidad? ¿Qué me dirían? Solidaridad. Ya, muy bien. Vamos a otro. En el ritual que se llama Día de la Independencia, ¿qué valor se fomenta? Patriotismo. Ya, muy bien. Entonces, quiere decir que el ser humano cada tanto hace festividades religiosas, cívicas y demás aspectos para fomentar algo. Entonces, quiere decir que estos 24, sí o sí, tiene rituales o instituciones que las fomentan. Mm. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿qué preguntas tienen? Yo tengo una pregunta A sobre ver, esta lista, profe. sí. El punto uno, ¿verdad? Este que dice contribuir a la plenitud o bienestar. Y cómo eso, por ejemplo, yo investigador, ¿verdad? Estoy analizando todos estos textos y cómo sería contribuir a la plenitud del bienestar, sino que veo, por ejemplo, bueno, en esta cultura, esta conducta en especial trajo algún desarrollo socioeconómico o algo por el estilo, o en el contexto, no sé, ¿cómo te puedo explicar? Del momento en el que fue producido, por ejemplo, ¿verdad? Ese texto que se está analizando. Claro, se entiende. Primero le respondo de esta manera. Cuando se hizo ese análisis cross-cultural de manera casi paralela, se hacían estudios pilotajes, en donde ahí iban demostrando que la gente que tiene más de estas características tiende a presentar mayor nivel de bienestar. Entonces, primero encontraron evidencia de tipo relacional, o sea, a más fortalezas hay más plenitud o bienestar. Y después hicieron otro tipo de análisis más potentes para encontrar si la causa de la mayor plenitud era la de acá. Entonces, le contesto de esta manera, se encontró evidencia desde el año 2004 que mostraba la parte 1, o sea, el, el criterio 1, y a la vez, también cuando hacemos el análisis de los textos antiguos, uno puede identificar que pónganse, para ser emperador, me parece que Marco Aurelio hablaba de que las virtudes deben ser, ay, me olvidé los 4 principios de Marco Aurelio, era la valentía, la justicia, bueno, en pocas palabras,
que para ascender en la escala social ponían características que eran socialmente valoradas y entonces ahí iban ascendiendo, pónganse, para ser más alto jefe militar, para ser un juez más elevado y demás aspectos. Es decir, que también con la evidencia de texto uno puede percatarse que para ir ascendiendo en la escala social o para que, aunque la gente que tenía mayores niveles de plenitud tenía estas características, por ejemplo, las descripciones de los niveles superiores del yin yang, ven, o sea, que te habla, si tú entonces quieres llegar a ese nivel superior de tal cosa, entonces tienes que tener tales características, o en los libros sagrados, los Vedas del hinduismo, es decir, había evidencia empírica desde el año 2000 en adelante, y también evidencia, ¿cómo se llama? Evidencia documental. Otra pregunta. Profe, es que cuando hablamos de los criterios diagnósticos, por ejemplo, de cualquier patología en el DSM, tenemos en cuenta la duración, la intensidad y la frecuencia de los síntomas. ¿Qué hay con respecto a esto? O sea, también se tiene en cuenta, por ejemplo, para detectar una fortaleza del carácter, si esta fortaleza se está presentando ya durante varios años de la vida de la persona, tiene una duración mayor a 6 meses ya, o es... Porque de repente sí nos puede impresionar mucho lo que vemos en una película y tratamos de imitar ciertos rasgos, pero ¿qué hay de la permanencia de eso? O sea, ¿es un indicador importante también o no mucho? Claro, cada una de las fortalezas tiene ciertos indicadores. Es decir, esto es un listado que se utilizó para incluir cuáles son los indicadores de la bondad. Ahora, para decir que una persona las tenga, existen otro tipo de criterios para detectar. Es decir, o sea, que no es solamente con que te guste una película de justicia para decir, ya tiene, o sea, que esta persona es justa. Sino cada uno tiene ciertos indicadores. Ya. Pero para resumir y no dejarle en el aire, en general, los indicadores se refiere a que sean estables, o sea, que no solo sean reactivos o no solo se presenten en ciertas circunstancias, sino que una las aplique de manera general. Sí. A ver, entonces, vamos a comenzar con describiendo cada uno de los 24. Entonces, ahora fíjense, les propongo que hagamos una pausa de 10 minutos y después entonces seguimos. Recuerden entonces que vamos a describir las 24. Entonces sería muy ideal que cuando vayan escuchando las descripciones, identifiquen, o sea, si es que, ¿cómo se llama? Si es que ustedes creen que tienen eso o no, o qué persona se les ocurre en su mente que tenga estas fortalezas. Porque ven que esto es algo así como los rasgos de personalidad. Entonces, si entendemos, imaginamos, mi vecino tiene neuroticismo. Entonces, cuando nos pregunten cómo es alguien que tiene neuroticismo, se acordarían de su vecino. Entonces, así mismo, con estas 24, lo ideal es que vean si ustedes tienen o si se les ocurre a alguien que tenga estas características. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Vamos a un receso de 10 minutos y ahí continuamos.